Ya E- estamos observando, Marco, sí. Excelente. Entonces, em, aquí ¿cómo podríamos hacer para disminuir este tamañito de acá? Porque sí necesito la parte de arriba de la pantalla. Eh, Perdón. Esto, ya, ahora sí. Entonces, vamos a hablar hoy sobre cómo realizar, precisamente cómo seleccionar el método geofísico más adecuado dependiendo del tipo de depósito. Em, pues la solución más sencilla es tomar alguna de las tablas, por ejemplo, esta de Porterall de 2007 que me gusta mucho. Precisamente tenemos en la tabla, en las columnas, diferentes tipos de depósitos, depósitos de elementos asociados al grupo del platino, los Banded Iron Formation, oro, BMS, Olympic Dam, SEDEX, depósitos de pórfido de cobre, plomo, zinc y diamantes. Y aquí los diferentes tipos de método. Entonces tenemos métodos geofísicos, magnéticos, aeromagnéticos, eléctricos, gravimétricos, radiométricos y el grupo de Ford hace precisamente una selección de los más relevantes en rojo, los moderadamente relevantes en amarillo y los ineficientes en azul. Y entonces hay gente que dice, em, bueno, muchas gracias y gracias por todo. Em, ¿A qué viene este comentario? Dice, pero este señor está desfasado. Porque lo que vengo a invitarles hoy es precisamente a que no tomemos la geofísica como una receta de cocina. Es decir, precisamente y me alegra mucho que me haya invitado Evelyn, porque a veces nos basamos exclusivamente en lo que vamos en el libro, en lo que dice el texto y hasta luego. Y no, ustedes como vieron, yo soy geólogo y yo con mi maestría en geofísica y estos más de 15 años de experiencia, lo que vengo a traer es que efectivamente pues la geofísica se ha vuelto una herramienta mayor. Este es un estudio precisamente con los diferentes tipos de depósito asociados a cobre, zinc y plomo de más de 918 depósitos a lo largo de diferentes décadas y estamos viendo que la geofísica tiene un papel aún cada vez más relevante a la hora de hacer las exploraciones más actualizadas. Em, También tengamos en cuenta y es que hay ciertas particularidades que tienen el depósito, pero también hay que entender el contexto geológico en el que nos encontramos. Entonces, a otra vez cuando miremos este tipo de tablas, tengamos en cuenta, bueno, ¿y cuál es el marco geológico con el que estoy trabajando? Y precisamente cuántos eventos me pueden estar borrando la mineralización o hacerme trampas falsas. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de propiedades físicas, vamos a hablar de características físicas de los depósitos. Hablaremos de procesos exógenos y endógenos que nunca son, muy rara vez son tenidos en cuenta a la hora de utilizar la geofísica y nos puede dar unas respuestas diferentes. Luego, ¿cuál es el método geofísico a explicar? Voy a hablar muy rápido de métodos geofísicos aplicados, otras aproximaciones y conclusiones para esta charla. Entonces, siempre que hablo de propiedades físicas, aquí les presento cómo para la próxima, cuando vayan a un concierto donde tengan música de coros femeninos occidentales, es muy sencillo saber quién es la directora. Y ustedes lo pueden ver. En este caso, la propiedad física es el color. La directora, mire que mientras este grupo todas están de blanco, la directora está de rojo, a diferencia del grupo de la derecha que todas están en azul y la directora está en blanco. Entonces, ya vemos que las propiedades físicas las podemos utilizar precisamente para diferenciar. Y eso es lo que tenemos que comenzar a observar. ¿Cuál es la propiedad física o las propiedades físicas nos ayudan a separar nuestros depósitos con respecto a lo que tenemos alrededor? El ejemplo de los basquetbolistas, la persona que hace una selección de un equipo de baloncesto, mira quiénes son las personas más altas y basados en esto hace la selección. Y esa es la propiedad diferenciar. Y hay que tener en cuenta que esas propiedades están asociadas a un tipo de enlace químico que vamos a tener. Un ejemplo, aquí lo muestro con la conductividad eléctrica, precisamente que es mucho mejor en los depósitos o los elementos que son, los minerales que son metálicos. Entonces, cuando de pronto estemos haciendo una relación a esos tipos de depósito,
pues podemos hacer una selección con conductividad eléctrica. Y también del otro lado, si estamos buscando, por ejemplo, cuáles son aislantes con conductividad, estamos buscando precisamente minerales que tengan enlace covalente o con fuerzas de Van der Waals, como puede ser, por ejemplo, el carbón. Ahora, si ya vamos a los minerales y a los elementos, perdón, a los minerales y a los elementos cuando vienen en su forma nativa, vemos que hay características. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo una exploración de uranio, en este caso la pisplenda, vemos que la propiedad puede ser la radioactividad, que es precisamente más alta con respecto a los otros minerales que tenemos alrededor. La magnetita, por ejemplo, tiene una propiedad que es la susceptibilidad magnética, que es mucho más alta con respecto a otros de los minerales. O en el caso de la resistividad eléctrica, que es el opuesto a la conductividad, vemos que el cuarzo y la ortoclasa son muchísimo más conductivos, muchísimo más resistivos que otros minerales, por ejemplo, como la kaolinita o como el oro nativo o el cobre. Nuevamente, tengan en cuenta que aquí lo que estamos viendo es la característica de cada uno de los minerales por sí, pero nuestros depósitos son depósitos en conjunto. Y a veces, por ejemplo, cuando se explora magnetita, cuando se explora, por ejemplo, un pórfido de cobre y estamos buscando el núcleo de ese depósito, la magnetita va a ser uno de los apoyos que podemos tener. Eso no significa que el núcleo de nuestro pórfido sea mineralizado. Entonces, recuerden, o algo que les quiero dejar en claro en esta exposición, es que todos estos análisis tienen en cuenta es que la geofísica es un apoyo a la hora de hacer la exploración de nuestros depósitos. Aquí lo mismo tenemos en densidad con el oro y el cobre, que pues son densidades mucho más contrastantes que las otras. Sin embargo, debido a que su concentración es baja en la roca, a veces su efecto es muy bajo. Y tenemos varias propiedades físicas, la densidad, precisamente asociada con pues, la cantidad de masa por una unidad de volumen, la susceptibilidad magnética, el efecto que tienen los ciertos minerales con respecto a afectar el campo magnético terrestre, la resistividad o conductividad, es decir, cuánto se resiste o permite los minerales el paso de la corriente eléctrica, la cargabilidad, que es, mire, por eso puse aquí una batería, esto se puede cargar, el tiempo de viaje de la energía sísmica, la cantidad de tasa de fotones recibida por segundo en el caso de la radioactividad o la conductividad térmica. Y siempre debemos tener en cuenta, y esto es clave, las características geológicas del depósito. Es algo que debe ser fundamental y tenemos que saber en dónde estamos ubicados. Viene el tema. ¿Cómo son las características a resaltar? Y este gráfico lo hice, pues, precisamente uno es tener en cuenta cuáles son los minerales que están ubicados y que pueden resaltar algo. Ubico la magnetita precisamente por su susceptibilidad magnética y la pirita porque es un buen condensador natural, es decir, que permite que cargue cierto tiempo la corriente y luego la libera. Ahora, la alteración potásica. Cuando hacemos una exploración, no necesariamente tenemos que estar enfocados al tipo de roca, sino bueno, cuáles son las respuestas y cómo es el conjunto de minerales y cómo va teniendo esta variación y sobre todo, no en todos los tipos de depósito, la parte central o la que está mineralizada, por ejemplo, perdón, la que está haciendo la mejor muestra, ejemplo, si tenemos un núcleo de un pórfido con magnetita, pero la temperatura es muy alta y no alcanza a precipitar otros minerales que sean de interés, pues podemos tener un núcleo que no tiene o es estéril, mientras que de pronto alteraciones que están alrededor sí puedan tener nuestra información. Otro tema, las geometrías, es decir, si nuestro modelo geológico tenemos en cuenta que es un enriquecimiento que se está dando, por ejemplo, por una capa en especial. Si vemos que está estrato ligado o si vemos que está justo en el contacto entre dos tipos de rocas. Esta geometría también la tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la adquisición o, por ejemplo, si estamos trabajando en diques o en su efecto, si es una superficie erosiva, como un depósito de oro aluvial. O si tenemos rasgos estructurales, si sabemos, por ejemplo, que es un depósito epitermal y sabemos que tiene una dirección muy fuerte controlada por estructuras,
pues hay que hacer la adquisición geofísica con esas características. Así como si tenemos un juego de fracturas conjugadas que están apoyando el ingreso de fluidos, pues también lo debemos tener en cuenta. Este ejercicio, este es en el domo. Precisamente este trabajo hicimos una aeromagnetometría con estudio magnetotelúrico y nos fuimos a las rocas. Y aquí vienen tres preguntas claves que debemos hacernos siempre que hacemos este tipo de análisis. ¿Conocemos el depósito a explorar? Es decir, nunca hagan geofísica, no, en ningún tipo de exploración, si no se tiene al menos un contexto geológico y cuál es el modelo que estamos buscando, qué tipo de depósito. Otro, reconocemos las características de la litología, o sea, somos capaces de separar los diferentes tipos de minerales. Y otra pregunta es, ¿cuáles son las propiedades físicas más constantes? En este caso, aquí estoy mirando si hay un cambio de susceptibilidad magnética en los diferentes núcleos y después se hizo una respuesta de diferentes cambios de conductividad en el sistema. Esto es parte del ejercicio, porque tenemos que saber, precisamente como mostró el ingeniero Beate en su conferencia pasada, es dónde estamos ubicados, cuál es el contexto metalogénico que tenemos, y esas características las vamos a utilizar para poder determinar cómo podemos realizar la exploración. Me explico. Si estamos en un área o en un emplazamiento que son esquistos ricos en grafito y de pronto tenemos un área mineralizada de un depósito metálico, vamos a hacerlo por ejemplo un pórfido, hay que ver hasta qué punto se alcanza a diferenciar esa área conductiva del pórfido, esas alteraciones argílicas que también son conductivas y si las podemos diferenciar o no. Son el tipo de ejercicios que debemos realizar. Y segundo es cuál es la ubicación de este depósito y qué es lo que estamos realizando. Entonces, ¿a qué los estoy invitando? Que siempre que hacemos este tipo de análisis debemos indicar hacia dónde estamos haciendo la ubicación. Otro punto que no tenemos a veces en cuenta a la hora de seleccionar el tipo de proceso que estamos seleccionando. Entonces, uno es exógenos y endógenos. Cuando hablamos de procesos endógenos, debemos tener en cuenta cuál es el ambiente tectónico en el que estamos trabajando. Como acabo de decir, hay un efecto de temperatura entre mayor a menor temperatura. Hago nuevamente el ejemplo de el núcleo de un pórfido que de pronto por temperatura no alcanzó a precipitar los minerales que son de interés. Entonces, esto también lo tenemos que establecer. Otro punto es el cambio de H o pH que tengamos en el sistema. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar diferentes tipos de mineralizaciones y eso va a ser clave a la hora de interpretar. Y aquí hay dos temas que a veces no se tienen en cuenta a la hora de hacer un entendimiento de la geofísica. Y uno es, tenemos controles geoquímicos o controles estructurales que estén apoyando o que estén limitando el depósito. Esto es clave, precisamente, cómo podemos entender nuestro depósito y hacia qué cambios podemos observar. Uno de los ejemplos geoquímicos es, por ejemplo, si tenemos en un depósito de uranio y tenemos entradas de aguas meteóricas que remueven el uranio, pues aguas oxidantes que remueven el uranio, debemos tener de pronto en cuenta hacia dónde se está moviendo el agua para hacer su caracterización. Entonces, aquí vienen los endógenos, ahora vienen los exógenos. Los procesos exógenos también afectan las características físicas. ¿Y esto qué significa? Que también nos pueden apoyar a la hora de hacer el ejercicio. Un cambio químico, precisamente un ingreso en el sistema, hay interacción entre los minerales. Este es de interés, por ejemplo, por ejemplo, cuando hay zonas fracturadas y se generan arcillas, estas arcillas pueden ser mapeadas con geofísica a partir de polarización inducida y también de resistividad DC. Otro es la localización de los depósitos. No es lo mismo de pronto hacer un proyecto que sea en la parte alta de los Andes, a hacer un proyecto que queda justo por los lados de
del oriente. Las características aplica a que la meteorología va a ser diferente y, por supuesto, va a tener un efecto hacia lo mismo, hacia la misma adquisición geofísica. Otro punto, el fallamiento genera otros minerales secundarios y efectos de oxidación que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar el método. Y finalmente, el ingreso de agua meteórica. Estaba hablando precisamente, una de las preguntas que le hacían al ingeniero Bernardo era cómo era el efecto precisamente para hacer la exploración en estas zonas que son cubiertas, o así lo entendí, y uno de los temas es que el ingreso de agua meteórica puede, por ejemplo, generar en zonas costeras hacia el lado del Pacífico, un ingreso de salmueras que pueden apantallar lo que se tiene debajo. Entonces también esos efectos salinos, o como ocurre en los norte de Chile, que en esta zona de salitre, el ingreso de agua meteórica en los depósitos postsedimentarios se vuelven altamente conductivos y apantalla lo que se encuentra debajo. Aquí voy a... Entonces, ahora sí, ¿cuál es el método geofísico que debemos aplicar? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Uno, hay que hablar de los inconvenientes del uso de la geofísica, y son preguntas que no nos debemos hacer. Uno, ¿podemos estimar la geometría del depósito? O sea, si hay capacidad de hacerlo. Y otro, ¿cuál es la diferencia entre los cuerpos de interés y sus cuerpos que están alrededor? Y otro es, ¿cómo es la variabilidad de ese depósito? ¿Es vertical o es lateral? Y esas propiedades físicas las podemos detectar. Entonces, hay ciertos tipos de métodos que son más viables hacia unos cambios, por ejemplo, laterales como la gravimetría, o verticales más hacia la sísmica o la resistividad eléctrica. Y les presento esta imagen precisamente por esos resultados ambiguos. Hay que tener en cuenta precisamente que hay resultados que pueden tener doble sentido, como en este caso que estoy mostrando el burro, o otros verán la foca. Y es que hay resultados que hay que tener, siempre hay que tener en cuenta el contexto geológico con el que se está trabajando. Este ejemplo, esto es nuevecito, lo que están viendo es precisamente unas diapositivas que se publicaron en la semana pasada. Estos dos depósitos son dos depósitos epitermales y abajo pórfidos prácticamente iguales. A la izquierda, ustedes ven que este depósito es altamente conductivo en colores rojos con respecto al contexto geológico que tiene alrededor. Sin embargo, este mismo, o sea, es casi el mismo tipo es el mismo tipo de depósitos, son unos epitermales de alta sulfuración, pero en el contexto que tiene alrededor es mucho más resistivo que lo que se tiene alrededor. Entonces, ahí es donde yo les invito que no tengamos fórmulas como digo yo coloquialmente, de solo basarse con la tabla, sino que hay que entender el contexto en el que se está trabajando. Hay que hacerse esas preguntas. ¿Se puede detectar la señal? Uno de los ejemplos es, bueno, un excelente caso es un BMS que puede ser detectado con sistemas electromagnéticos. Pero sí, pero ese BMS que vamos a detectar justo estamos encima de la zona de mina, que tiene cualquier cantidad de cables eléctricos. Algunos dirán, no, pues los cables eléctricos los podemos detectar cambiando el filtro de 60 Hz o de 50 Hz, pero hay muchos ruidos que generan el cambio. Otro tema es la relación señal-ruido. A veces lo que queremos ver no es suficiente con el tamaño que estamos expresando. Y tenemos luego los temas de ambigüedad, aquí en este caso que estoy mostrando, si es un pato o un conejo, porque se dan valores similares que pueden indicar diferentes tipos de respuesta. Y algo que a veces no nos damos cuenta, listo, seleccionamos el tipo de método, pero si es operativo, o sea, si se puede hacer, si se puede hacer la operación, o si la logística es posible, son preguntas que no nos hacemos. Las adquisiciones geofísicas son prácticamente, se pueden resumir en estos tres pasos: se hace una adquisición, se realiza un procesamiento y finalmente una interpretación con respecto al tipo de depósito.
y se logra identificar, por ejemplo, las estructuras, hay que tener en cuenta la topografía, hay que determinar cuáles son la logística que se va a realizar, cuál es la ubicación de las estaciones base, se decide el método, hay que tener muy en claro el control de calidad dentro del programa, porque no podemos llegar a sentarnos y, ay, caramba, estas líneas no nos servían, o no. Es decir, hay que hacer esto siempre, hay que hacer un flujo de control de calidad claro. Luego hay que hacer un envío de la información, hay que procesar los datos, la discusión de los datos y la implementación dentro de la exploración. Tanto que sea para acción aerotransportada como para que sea una acción terrestre, se debe tener en cuenta cuál va a ser la metodología. Aquí invito otras dos que a veces no son tomadas en cuenta y es el uso de plataformas satelitales y aunque ya lo estaba viendo en la propaganda que pasó Evelyn, el uso de sondas de pozo, porque es esta información que tenemos entre cada una de las perforaciones es precisamente parte de la interpretación a la hora de realizar el modelamiento. Entonces, si se pueden tener al menos un conocimiento de qué puede haber entre pozo y pozo por medio de geofísica, sería bastante útil a la hora de hacer o apoyar el modelo geológico. ¿Por qué? Porque es que lo que obtenemos nosotros son precisamente este tipo de resultados donde podemos separar dominios. En este caso, esta es una magnetometría y podemos separar un dominio que está aquí con mayores valores. Los valores en rojo y magenta son los más altos. En colores fríos, azules y cian son los colores más bajos. Entonces podemos hacer separaciones, podemos identificar estructuras, pero siempre debemos tener en cuenta qué es lo que vamos a realizar. Vamos entonces a hemos hablado, siempre que tenemos en cuenta los tipos de depósito. Uno de ellos son, si los depósitos a veces minerales, los no metálicos, el GPR es un buen ejemplo, por ejemplo, para hacer seguimiento de tipos de depósito de índice aluvial, o la tomografía de resistir, perdón, los perfiles de resistividad de C son muy buenos a la hora de identificar contrastes con respecto a las rocas caja. Y los más utilizados en nuestros depósitos metálicos son los campos potenciales, entre los que tenemos la magnetometría, gravimetría, métodos electromagnéticos, aquí 4 mencionados, y métodos geoeléctricos. La magnetometría busca o está asociada a minerales que son magnéticos, en este caso la magnetita o la pirrotina. Lo que busca la magnetometría es hacer una identificación del campo eléctrico magnético terrestre y mirar su efecto regional o residual. Este es un ejemplo precisamente con un helicóptero en Ecuador. Aquí está el Shanghái. Y con este sistema se pueden hacer las adquisiciones para identificar zonas que tienen un mayor contenido magnético, pero también las de menor contenido magnético. ¿Esto qué es? Si tenemos una zona donde sabemos que hay destrucción de la magnetita por ingreso de fluidos, también tenemos que tener en cuenta cuáles son las zonas con anomalías magnéticas negativas. Y esto es algo que, nuevamente, cuando vamos a las tablas, ustedes ven que las tablas son muy amplias, precisamente porque es los resultados de muchos tipos de depósitos en donde no se puede, o sea, en este caso están haciendo, en este caso, estos tipos de tablas deben reunir diferentes depósitos a nivel mundial que tienen contextos diferentes, por eso es que dan estos valores tan amplios. De allí que sea importante realizar un análisis petrofísico unido a el modelo geológico de ser posible. Y precisamente pues para hacer este tipo de caracterizaciones. Otro sistema es la gravimetría. ¿Qué hace la gravimetría? La gravimetría busca identificar zonas de mayor densidad con respecto a zonas de menor densidad. Por ejemplo, un depósito que sea un sulfuro, un BMS, estos sulfuros son mucho más densos que las otras rocas. Esta es una buena manera de realizarlo. Entonces, otro también puede ser las cromitas, también porque las cromitas tienen una mayor densidad de lo que tiene alrededor. En este caso, se está identificando precisamente dónde estaba el cambio de espesor del basalto. Se hizo una derivada vertical en esta información y se puede identificar
donde había menor basalto para hacer la perforación. Y otro tema, hay ciertos tipos de métodos que tienen respuestas muy similares que otros. En este caso, este es el sur de Nigeria. Este es un trabajo que hizo el Servicio Geológico Nigeriano y muestra precisamente a la izquierda la magnetometría y a la derecha la gravimetría. ¿Por qué se dan datos muy similares? Porque en este caso, las rocas básicas son más ricas en magnetita y a su vez las rocas básicas son más densas que las otras rocas, pero es que se dan a veces resultados similares. Y este es otro ejemplo, pues en este caso para exploración de cromitas, en este caso se pueden ver densidades mayores donde es la zona de interés. Otro tipo de método es la radiometría. En este caso vamos a tener en cuenta que la radiometría pues es precisamente por la emisión de estas radiaciones. Los sistemas actuales son capaces de separar los conteos totales con respecto a 3 elementos radioactivos que van a ser claves: potasio, uranio y torio. Y ya dependiendo la relación, precisamente sabemos que el uranio es altamente móvil, el potasio es de interés a la hora de identificar alteraciones potásicas, pero sabemos que hay rocas que son más, con mayor contenido de potasio que otras. Lo que hacemos es relacionarlas con el torio precisamente para ver cuáles rocas tienen una removilización de potasio y cuáles no. Y algo bien interesante de estos estudios es que se pueden asociar eh, se pueden asociar a litologías. Entonces, este ejemplo precisamente muestra las cuentas totales como si fuera un centilómetro y a la derecha un mapa terciario. Entonces, vemos que hay un muy buen contacto entre estas dos zonas de mayor intensidad y cuando, perdón, aquí no les he dicho una cosa, podemos hacer los mapas con uranio, torio y potasio y nos puede dar estos cambios precisamente muy bien asociados a las litologías. Y a mí me fascina este ejercicio a la izquierda del mapa geológico de Nigeria, del mismo trabajo que vimos anteriormente, y a la derecha vemos el mapa radiométrico aeroespacial y precisamente vemos que estos colores en rojo, más ricos en potasio, son del cratón nigeriano, que es rico en rocas graníticas, y en azul son precisamente, está aquí en verde en el mapa, y a la derecha lo vemos en azul, son zonas de uranio, que precisamente son zonas más reductoras, y las rocas sedimentarias son más reductoras en este caso para este ejercicio, y pues prácticamente casan uno a uno. Ahora tenemos métodos electromagnéticos. ¿Por qué estudiamos los métodos electromagnéticos? Porque estamos interesados en saber cuáles son las respuestas de conductividad en el subsuelo. ¿Qué puede ser conductivo? Las arcillas, por ejemplo, una alteración potásica, o, perdón, una alteración argílica, o las zonas metálicas o sulfuros masivos vulcanogénicos. Entonces, esto es lo que necesitamos con los elementos, o sea, cuando entra el campo electromagnético, hace interacción con el subsuelo y saca un campo secundario, esa respuesta del campo secundario está asociada a la conductividad que tenemos en el subsuelo. Y siempre tienen lo mismo, o sea, todos los métodos tienen lo mismo. Un campo primario, o sea, alguien que lo emite bien puede hacer el subsuelo, el mismo planeta, o que lo realice un equipo. Dos, un campo, pues para generar un campo primario, luego un campo secundario y un receptor que lo haga. Los métodos más conocidos son el trance electromagnético, que es en el dominio del tiempo, electrométrico es el dominio de la frecuencia, la magnetotelúrica y el radar de penetración. Este es un ejemplo en Shade Creek y me parece bien interesante cómo queda bien marcado esta diatrema precisamente con la alta conductividad. Y otro método, la magnetotelúrica, puede ser tanto aerotransportada como terrestre, y lo que está buscando, como en todos los campos, es, en este caso, el campo electromagnético está generado por el planeta Tierra, tiene una interacción y luego es medido el campo secundario. En el caso del área geofísica,
se tiene un sistema que recibe el campo magnético en sus tres componentes y en el terreno podemos observar los cambios del campo eléctrico. Con estas dos informaciones podemos generar diferentes frecuencias y hacer mapas de conductividad. Entonces, ¿cómo sabemos otro de los problemas que siempre tenemos? ¿Cuánto puede penetrar nuestro método? Entonces, si sabemos que en este caso tenemos una resistividad promedio en el área de 100 ohmios metro, esto que están viendo aquí a la izquierda y a la derecha, abajo, son nomogramas, es decir, ¿cuánto sería la frecuencia? Perdón, son fórmulas asociadas en este caso a las frecuencias y a la resistividad promedio. Entonces, si nos vamos por este de los 100 ohmios metro, nos podemos ir a la izquierda y vemos que la penetración está alrededor de 900 metros. Pero si vamos a algo más profundo, digamos más resistivo, por ejemplo, a 300 ohmios metro, subimos y nos vamos a la izquierda y está alrededor de 1.6 kilómetros con la frecuencia más baja, que es la que tiene mayor penetración, contra la frecuencia más alta, que es la de mayor resolución, pero menor penetración. Y podemos generar estos tipos de mapas, en este caso, para un depósito de oro orogénico, en donde se puede identificar claramente la zona conductiva asociada a este depósito. Y otros métodos que utilizamos son las resistividades. En este caso, estamos asociando el paso de de la corriente por los diferentes sistemas. Nuevamente, podemos tener diferentes tipos de depósito, pero, o sea, podemos tener, ejemplo, podemos tener, por ejemplo, una arena. Y la arena puede tener unos valores, pero si tenemos, por ejemplo, agua de mar, quien va a conducir la corriente o un agua que es altamente salobre, lo que nos va a dar la respuesta es esta agua salada. Entonces, esto también debemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestra identificación. Y bueno, aquí un ejemplo, precisamente donde se separa, estamos buscando precisamente esta zona de falla, que se puede identificar porque sabíamos que tenía unas rocas selladas. Perdón, este trabajo lo que hicieron fue identificar esta zona de mayor conductividad. Y otro sistema que es bastante utilizado precisamente cuando tenemos pirita o arcilla disponibles es la conductividad, la polarización inducida, que consiste en identificar estas cargabilidades, que es aquí arriba tenemos la corriente, el equipo aplica la corriente y si ven que la suelta automáticamente, pero en el voltaje tiene un efecto que se puede medir. Y eso se puede generar por los sulfuros o por los iones libres que tienen alrededor las arcillas, es decir, podemos identificar zonas con mayor contenido de pirita o con efecto de sulfuros. Este es un ejemplo, precisamente indicando zonas que tenían una mayor cargabilidad en un depósito altamente fracturado. Entonces, ahora, ¿cuál es la invitación? Que cuando veamos las tablas, analicémoslas mucho más amplio. No solo nos quedemos con los resultados, sino que vayamos al contexto, tanto geológico como ubicarlo como un objetivo directo. Entonces, esta es la invitación precisamente. Aquí limpio el modelo que hace Ford y sus colegas en 2007 y pues de pronto enfocarnos más a cuál es nuestro modelo geológico y cómo lo podemos aplicar. Como podemos ver, la magnetometría es uno de los más amplios para los métodos tanto terrestre como aéreo y los métodos electromagnéticos también son bastante utilizados en diferentes sistemas, tanto en depósitos asociados al elemento del grupo de platino y la radiometría en otros tipos de depósitos. Conclusiones. Siempre tengan en cuenta que la geofísica está asociada a el entendimiento del modelo geológico que estamos trabajando. Otro tema, siempre tengamos las preguntas a la hora de hacer la adquisición, si vamos a poder tener la orientación que estamos esperando y cuáles son los trenes estructurales. Y a veces es muy bueno poder correr dos métodos a la vez. Y finalmente, pues, tengamos en cuenta que en los retos de exploración geofísica está que hay que utilizar
métodos exploratorios teniendo en cuenta el ruido de la zona, la integración con otras líneas del área de estudio y definitivamente hay que tener en cuenta como la respuesta de resolución. Agradezco a MPX Geophysics y a Minex por la invitación. Estoy a su completa disposición para el ejercicio. Te paso la palabra, Evelyn. Sí, Marco, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Realmente por eso te hice la invitación, porque es muy esencial este tema, ¿no? Como mencionaste, pues, nosotros solo podemos revisar bibliografía y pues ahí están muchas cosas, ¿no? Pero otro punto es cuando un experto en geofísica pues nos da sus puntos de vista y opinión. Muchísimas gracias, Marco, por esta presentación. No sé si existen consultas para Marco. Acá yo veo unas. Entonces voy a proceder a leértelas, Marco, por favor. Joseph Tony menciona, en epitermales de baja e intermedia sulfuración, ¿qué método es recomendable? Estábamos trabajando precisamente, a ver, ¿qué pasa con los de intermedia baja? ¿Qué diferencia tenemos? Uno puede ser la alteración argílica que tengamos alrededor. Entonces, alteración argílica, podemos estarnos apoyando con una resistividad de C para identificar esas zonas de fractura y hay que mirar si hay un contexto de argilización que tenga con respecto a la roca caja. Entonces, respuesta a una resistividad de C unida con una polarización inducida para hallar las zonas de carga, no para hallar los sulfuros, sino para hallar las zonas de falla, puede ser un buen método. Ok, Marco, muchas gracias. Pasamos a la siguiente consulta. Gaby Lares pregunta, excelente presentación, tengo varias dudas. La primera, ¿cómo sería aplicar un QAQC en geofísica? En geoquímica usamos réplicas y patrones, pero ¿cómo sería en geofísica? Esa es la primera consulta. Muy bien. Entonces, lo primero es que tenemos unos estándares con respecto a las muestras. Es decir, no podemos, tenemos muchos puntos y podemos mirar si los puntos están respetando los deltas que tenemos. Entonces, esa es una manera. En aerogeofísica tenemos unas líneas en los de vuelo. Entonces, una de las formas del QAQC es que no se salga demasiado de las líneas. O sea, tenemos unas tolerancias. Otro sistema es tener líneas de prueba o de seguimiento. Entonces, por ejemplo, en algunos casos, en adquisición terrestre, en magnetometría, se tiene un punto, una línea, se vuelve a adquirir por la mañana y se hace todo el trabajo. Entonces, es decir, hay varias formas de hacer control de calidad y hay que establecerlos desde el comienzo para hacer el trabajo. En resistividad de C, por ejemplo, hacer dos medidas por lo menos de ida y de regreso para hacer los deltas. Entonces, es una forma de identificar. Y los puntos de amarre cuando se hacen los sondeos eléctricos verticales. Cuando cambiamos los electrodos internos, pero dejamos los electrodos externos quietos, ese también es otro control de calidad. Entonces, hay varias maneras dependiendo del sistema que estemos realizando, dependiendo el método que estemos adquiriendo. Ok, Marco, muchas gracias. La segunda pregunta dice, para explorar zonas con enriquecimiento geoquímico, anómalo en tierras raras y en el litrio, ¿hay algún tipo de Ok, información geofísica previa? ¿Qué ok, método ok. ¿Cómo sería? es? ¿Cómo es? Tenemos enriquecimiento de... Enriquecimiento geoquímico anómalo de tierras raras y del Ok. itrio, incluido el litrio. Bueno, ¿Algún entonces tipo espérate de que aquí información? estamos hablando de dos cosas, porque el litio tiene tres tipos de depósito. Salmueras, No, si vamos a trabajar salmueras, el litrio. en este caso estamos hablando de, recuerden que las salmueras de litio, estamos trabajando es el acuífero. En este caso, un método electromagnético es bastante útil. Entonces, voy a dejar en este momento las salmueras de litio y ahora nos vamos para las tierras raras. ¿Dónde encontramos tierras raras? Si estamos hablando de pegmatitas, hay que identificar si esas pegmatitas tienen alguna modificación con respecto a la roca en la que se está encajando. Hemos hecho precisamente, pues me refiero a la empresa, hemos hecho trabajos en el norte del escudo canadiense con magnetometría y radiometría y sí hemos podido identificar estas pegmatitas. Entonces, no sé qué otro tipo de depósito podemos tener ahora en mente. ¿Qué más tenemos de tierras raras? ¿Qué más tendríamos de tierras raras?
De pronto, sí, ahorita en este momento solo tengo la cabeza, el litio y las pegmatitas. Si me ayudan con otro depósito, le podemos analizar. Te paso la palabra, Evelyn. Ok. Ah, era el itrio, Marco, no el Ah, litio. itrio. El litrio, Me claro, voy con está las dentro de las pegmatitas. tierras raras. Ajá, claro, Me está voy con dentro las de las pegmatitas. tierras raras. Sí. Ok, la tercera pregunta de Gaby dice, ¿la radiometría es una técnica somera o habría que correlacionar con otro método geofísico? Somera, somera. La respuesta es netamente somera. Y por supuesto, hay que asociarlas con otros métodos. Es decir, Ok, la respuesta va a ser netamente somera y por eso cuando se hace aerogeofísica y se ve la radiometría, también se ve la magnetometría para apoyar. ok, Marco. Acá hay otra consulta de Jorge Delgado, dice, ¿algún método que pueda trabajar con buena resolución y mayor al kilómetro? Em, yo utilizaría métodos en el dominio de la frecuencia, sobre todo electromagnéticos. Si quiere bastante, no es que deberíamos de ver qué tipo de depósito estamos trabajando. Pero así basada en la respuesta me iría con una magnetotelúrica. Es más amplio, pero nuevamente necesitamos tener en cuenta cuál es el modelo geológico que estamos trabajando. Ok, sí. Ya, otra consulta, Marco. Aprovechemos este tiempo. Dice Cecilio Morales, excelente, Marco, muy buena presentación. Quisiera saber, bajo tu experiencia, ¿cuándo recomendarías realizar aerogeofísica o geofísica terrestre? ¿Cuándo crees tú que una deja de ser rentable en comparación con la otra? El beneficio-costo. Uy, buenísima pregunta, Cecilio. Em, este, recuerden que nosotros estamos trabajando el área de geología económica. Esto es todo lo que estamos haciendo son proyectos. La primera pregunta es, si el trabajo es regional, la geofísica aérea es mucho más rentable por la velocidad de adquisición. Un helicóptero puede estar volando 70, 100 kilómetros en una hora que a pie no se hace. Entonces ya estamos hablando. Ahora bien, ¿cuántos son los costos? Yo, por ejemplo, si tengo un proyecto que es de 2 kilómetros, 4 kilómetros cuadrados, no tiene sentido hacer la aerofísica, uno, por el tema de costos y dos, porque hay que hacer líneas mucho más largas para poder tener la penetración suficiente. Entonces, hay que establecer hasta dónde se puede hacer la definición de esas técnicas. Otro punto, si ya estamos haciendo definiciones, por ejemplo, de las áreas mineralizadas, o ya tenemos identificadas las vetas, hacer una geofísica no tiene sentido. Ahí en este caso es mejor tener una geofísica terrestre. Resumen a la pregunta de Cecilio, si son áreas regionales, es mejor realizar una geofísica aérea. Si ya son temas muy puntuales, hacerlo terrestre. Sí, aquí no estoy implicando tema logístico, pero eso es lo principal. Ok, Marco, muchas gracias. Acá hay otra consulta de Jaime Suárez. Dice, ¿cuál es la profundidad donde los equipos y herramientas, métodos geofísicos funcionan eficientemente y determinando y logrando resultados favorables? Jaime, a medida que tiene mayor penetración, hay menor resolución. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Em, Va a depender por ejemplo, si es en campos potenciales como magnetometría o gravimetría, lo que vamos a tener en cuenta es la longitud de la línea. Entonces va a tener una mayor penetración. Y el otro, las ratas de muestreos que tengan los equipos o la disposición de los electrodos. Es decir, a veces se tienen muchos puntos y se puede tener una buena resolución en los primeros metros, pero a medida que vamos profundizando, vamos a tener un castigo. Hay métodos eléctricos en donde ya llega a cierto punto donde no alcanza a tener la penetración y ya quedan las partes superiores. Entonces, sistemas eléctricos que no superan el kilómetro o kilómetro y medio porque ya las rocas son muy resistivas a esa zona y no alcanza a pasar. Es una pregunta una respuesta bastante amplia que te estoy dando, Jaime, pero va a también depender del contexto geológico. Va a tener de depender si hay zonas conductivas o no. Pero lo mayoría para exploración estamos hablando entre 300 y precisamente 600 metros, un kilómetro, y por eso métodos como
los electromagnéticos en el dominio de la frecuencia, con campo natural como el Mobile MT, pues ya están llegando a mucha más penetración con frecuencias más bajas y teniendo en cuenta la resistividad que tiene el terreno. Ok, Marco, muchas gracias. Acá tenemos otro par de consultas. Tenemos todavía un poco de tiempo. El nivel freático, dice, puede generar una variación en los resultados de geofísica. En el caso que sea bastante superficial, ¿cómo podemos desestimar los valores de aguas meteóricas? Las aguas meteóricas son parte del sistema. Si estamos trabajando una resistividad de C, tienes que tenerlas en cuenta. Es decir, van a estar ahí, no las vas a poder desestimar. Lo que te va a ayudar es a identificar zonas, o sea, si tenemos en cuenta que hay un nivel freático, lo que hay que entender es ese nivel freático, cómo está siendo afectado por los depósitos que tengamos en el subsuelo. Me explico. Si estamos trabajando en una zona aluvial, el nivel freático me va a ayudar a identificar dónde está ese contacto, pero también va a tener unos sellos. Y este punto va a ser clave porque me puede identificar, por ejemplo, cuál es la zona donde inicia la aluvial, dónde está el bedrock. Entonces, eso es clave. ¿Qué quiere decir? Y eso también tienes que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer el trabajo. Llegará un momento de pronto que el agua del nivel freático se te puede estar comiendo la corriente. Entonces, hay que ver cuál es el sistema que sí me puede penetrar o no, o si tengo que cambiar la manera de hacer la adquisición para poder tener una mayor penetración. Pero el agua freática va a estar ahí y es parte del análisis. Es decir, no la vas a poder remover si estás haciendo una resistividad de C, pero puedes entender hacia dónde, cuál es el flujo del agua y cómo la puedes estimar. Ok, Marco, gracias. Ernesto Bazán pregunta, ¿trabajaste con Titán 24? No, no he trabajado con Titan 24. No he trabajado con Titan 24. Con métodos terrestres he estado más hacia resistividad de C y algunos métodos eléctricos, pero con el Titan 24 no he trabajado. Ok, Marco, y vamos a finalizar con esta consulta de José Quijano. Él levantó la manito, creo, en el chat. No sé si quiere prender su micrófono, pero mientras tanto puedo proceder a leerte la pregunta. ¿Cuál es el método geofísico? Lo siento, ¿cuál es el método geofísico para investigar debajo o dentro de calizas bituminosas? ¿Qué está buscando? ¿Qué está explorando? Porque eso es clave. En el caso de que estemos explorando por pórfidos. Marco, en el caso de que estemos explorando por pórfidos, menciona. Ya, es que no sé por qué se pegó el... ¿Me Sí, escuchas? sí, sí, te escucho. Ujú, sí, Está te cerrando escucho. el micrófono. Estamos buscando pórfidos debajo de calizas bituminosas. De pronto un IP en el dominio de la frecuencia. Puede ser. También un método magnetotelúrico también puede ayudar. También es otra manera de realizarlo. Magnetometría también. Magnetometría, si estamos buscando el núcleo potásico, el núcleo magnético, con respecto a las bituminosas no tienen respuesta magnética, entonces se va a tener una respuesta positiva del pórfido, lo que estaremos esperando. Marco, aquí tenemos otra consulta que no la había visto. Dice Jorge Delgado, ¿podrías detallar cómo trabajaría un método para evitar el ruido de una mina en producción? Uy, esa es buenísima y esa es una de las grandes. ¿Qué ruido tiene? Uno, todavía con el tema eléctrico ha estado muy complejo y no se ha dado respuesta. Ese es uno de los temas. Algunas empresas lo que hacen es que apagan el sistema eléctrico para hacer adquisiciones electromagnéticas o de resistividad C. Problemas muy serios. Es que todas las minas tienen puesto a tierra o polos a tierra. Y entonces a veces la corriente se va por estos lados. A veces sí, depende de lo que estés buscando,
si por ejemplo son zonas de falla, una sísmica, métodos sísmicos en la pared pueden ser útiles. em, o, sí, sí, porque la mina en producción genera ruido y ese es precisamente el último punto que hago en las preguntas. O sea, eso es algo que tenemos que solucionar y que todavía está en tema de proceso de mejora. Así es. Eso está, es una de las tareas que tenemos que hacer en la geofísica. No solo para minas, también para geofísica urbana. Algunos sistemas como el más W en sísmica se puede trabajar en zonas ruidosas. Entonces, hay que ver qué es lo que están explorando.